Shalom Alejem, paz para todos, bendiciones amados hermanos, ¿cómo les va? El Eterno esté bendiciendo sus vidas. Damos gracias al Eterno por un día más de vida, damos gracias al Eterno por su infinita misericordia, por su infinita piedad. Damos gracias al Eterno por lo que hace con cada uno de nosotros, por el milagro de la vida. Damos gracias porque Él tiene el poder, de Él dependemos y damos gracias porque sus ojos se posan sobre nosotros, su insignificante creación, pero amada creación. Amén. Damos gracias por eso y pedimos en el nombre de Yeshua por este maravilloso día, que sea un día de bendición, que sea un día maravilloso, ¿sí? Que sea un día de victoria, el afligido sea gozoso, el que ha perdido encuentre, el que busca encuentre al Señor, que encuentre la palabra, que encuentre la Torá, aquel que está enfermo que sea sanado, aquel que está oprimido en cárceles de opresión sea liberado por el poder de la palabra, por la maravillosa Torá que nos ha dado. Es el camino que nosotros tenemos para conocer su voluntad, para aceptar su voluntad, para aprender a aceptar su voluntad, porque es una de las cosas que debemos hacer, aprender a aceptar su voluntad, a aprender a aceptar todo lo que sucede en nuestras vidas porque está bajo el control de Él. Nada se le escapa y eso es lo que tenemos que hacer vez tras vez, oportunidad que tengamos de estar con Él. Y cuando tengamos esa oportunidad de la palabra, ¿sí? Eh, aprender, ¿sí? Aprender a través de su Torah cómo caminar en este mundo, ¿sí? Siendo hijos del Eterno. Así que damos gracias al Padre en nombre de Yeshua y que esté abriendo oídos y ojos espirituales para que su palabra sí sea descubierta, sea hallada. Que el Señor esté obrando sobre cada uno de ustedes y que en cada uno de ustedes esté en el corazón, un corazón humilde, un corazón sincero, que esté buscando realmente la gloria del Eterno, que esté buscando el favor del Eterno, ¿sí? Llenándolos de esa paz que solamente el Padre puede dar, ¿sí? Llenándolos porque el Señor es bueno, porque el Padre es bueno, el Padre sabe lo que es, ¿sí? En lo que necesitamos cada uno, pero Él quiere que aprendamos a depender de Él, que en ningún momento se nos ocurra dejar de depender de Él, porque lo mejor que nos puede pasar es estar con Él. En nombre de Yeshua, damos las gracias. Amén. Amados, espero que se esté escuchando bien, que alguno me diga si se escucha bien y estén compartiendo, sí, con los dos hermanos que me ayuden a compartir, porque por ahí yo no hice las cosas bien, algunos hermanos no se enteraron que yo estoy aquí. No quiero tocar nada,
Hola, ¿ahí me están escuchando? ¿Me están escuchando ahora? Sí, perfecto. Bárbaro. Espero que se esté grabando, si no, o estén atentos, porque, bueno, dentro de todo esto, a veces uno pierde algunas cosas en las que está atento en otros momentos. Amados, estamos en el libro de Baikra, en el libro de Levítico, que yo les vuelvo a insistir, les recomiendo que lean cuanto puedan. Y bueno, lo que uno les puede estar compartiendo, por supuesto, sí, analícenlo, medítenlo. Sabemos que esto es año tras año, ya tenemos un año para completar la lectura de todo la Torá, y vamos a ir recibiendo revelación año tras año. Cada vez que pasemos por esta para allá, va a haber más revelación. Y seguramente que estamos más sabios que el año pasado y menos que el año que viene. Así que no se desaliente nadie, nada más que tengan la decisión de saber del Eterno, de saber su palabra, y el Eterno va a poder poner lo que usted está en condiciones de recibir. ¿Amén? O sea que ahí usted tiene que estar tranquilo con esa parte y ser, ¿cómo se dice? Firmes, fieles en la escritura, en la enseñanza, en el aprendizaje. Bueno, Devarim habla de sacrificios, ya cómo conectarnos con el Eterno. Es lo importante de conocer al Eterno, cómo llegar al Eterno, porque ya aprendimos que Corbán es acercarse, es la forma de acercarnos, por eso Yeshua nos acercó adelante por medio de su sacrificio, siendo él mismo el Corbán, siendo él mismo el sacrificio. ¿Sí? Ya lo vimos esto. Bien, manteniendo ese concepto, también vamos a ver en Éxodo 29, o sea, Éxodo 29, Shemot, versículos 38 al 41 dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, una décima parte de una efa de flor de harina, amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación, la cuarta parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Yahweh. Cuando hablé de efa de harina y un hin de aceite son unidades de medida. ¿Sí? Eso lo pueden ver en sus Biblias, generalmente en los glosarios que tienen la parte de atrás o adelante. Bueno, vemos un poco lo que significa lo que hace un sacerdote y cómo nos podemos adentrar o acercar a lo que hace un ministro hoy en día. Después de la ceremonia de su consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes, el Eterno continúa su pedagogía a través de la práctica de los sacrificios diarios. Uno por la mañana y el otro en la caída de la tarde. Tenía por finalidad asegurar la presencia continua de Yahweh en medio de Israel. ¡Wow! Fíjese la importancia de este sacrificio, porque eso aseguraría la presencia continua de Yahweh. Qué responsabilidad que tenían estos hombres, ¿sí? Qué responsabilidad. Cada día debía ser ofrecido a Yahweh, empezando y terminando con sacrificios de gratitud y consagración. Como el nombre lo indica, Corbán se quemaba toda la víctima en honor de Yahweh. Era el sacrificio más perfecto porque suponía la entrega total y desinteresada de la víctima al Señor. El mandamiento acerca del sacrificio continuo u holocausto perpetuo era llamado en hebreo Korban Tamit, y era una ofrenda derramada ante Yahweh como una demostración de una completa abnegación de cada israelita al Eterno. Por eso, cada mañana a las 9 y cada tarde a las 3, los hebreos tenían que sacrificar un cordero en el tabernáculo terrenal.
El cordero de la mañana expiaba por los pecados cometidos durante la noche, y el cordero de la tarde expiaba por los pecados cometidos durante el día. De esa manera hubo una expiación constante para los hijos de Israel. El holocausto continuo comenzaba cada mañana con el primer cordero, ofrecido en el holocausto, olá. Los sacerdotes sacrificaban un cordero y lo ponían en el fuego del altar como el primer sacrificio del día. El cordero se quemaba en el fuego durante todo un día, por eso se lo llamaba el holocausto continuo. Los sacerdotes colocaban cada sacrificio posterior sobre la parte superior de la pira en la que el cordero estaba ardiendo. Cuando el servicio concluía y los sacerdotes habían completado todos los sacrificios para ese día, traían el segundo cordero. Se sacrificaron como una olá y la colocaban en la parte superior de los restos de las ofrendas del día, intercalando los servicios de todo el día entre dos corderos de un holocausto continuo. Dejaban el segundo cordero en el altar para quemar toda la noche. A la mañana siguiente, los sacerdotes eliminaban las cenizas y era sacrificado otro cordero. Se ponía sobre el altar y comenzaba el proceso de nuevo. De esta manera, un cordero se mantenía ardiendo continuamente en el altar delante de Yahweh. El holocausto continuo establecía un patrón de referencia como la función más básica y regular del tabernáculo y posteriormente el templo. De este modo, los servicios de oración, el canto de los salmos, el encendido de la menorá y la quema de incienso ocurrían en conjunción con la ofrenda continua. Los dos corderos de un holocausto continuo que ofrece a las horas establecidas de sacrificio creaban la estructura temporal para el resto de los servicios del santuario. Gracias a este rito, los israelitas pudieron conocer los tiempos propicios de oración enmarcados en las horas en que el holocausto continuo solía hacerse. Esta ofrenda no debía cesar jamás. Era un tributo que 2 veces al día debía ofrecer Israel en el altar, su Dios. Tomen nota donde lo pueden leer. Números, el libro de Números, capítulo 28, versículos 3 y 6 y 10. Números 28, versículos 3, 6 y 10. Y el libro de Esdras, capítulo 3, versículo 5. No se omitía ni en los días más solemnes en que se ofrecían al Señor otros sacrificios. Se sabía que la salud integral de cada miembro de Israel estaba ligada a este Corbán Tamid, un holocausto perpetuo. O sea, que hablamos de, primero, lo necesario de este sacrificio para asegurar la presencia del Eterno en el pueblo. Y después estamos hablando acá para la salud integral de cada miembro de Israel. Importante, ¿verdad? El trabajo del sacerdote, de los sacerdotes. Bueno, hay alguien, un intérprete bíblico, que recalca el hecho de que en estos sacrificios no tenía carácter expiatorio, sino que eran en agradecimiento por todo lo que el hombre recibe del Eterno permanentemente. O sea, tamit. Este hombre, este exégeta, agrega que todo lo concerniente a los sacrificios fue ordenado por la Torá únicamente después del episodio del becerro de oro. Los sacrificios rituales tienen por finalidad desarraigar pensamientos malos de nosotros. El ideal no es incurrir en error y después expiar el mismo por medio de sacrificio. Por eso los sacrificios que se ofrecían en acción de gracias son los que cobran mayor importancia. Y así los sabios del Talmud llegan a decir que los versículos que se refieren a Korban Hatamit o sacrificio continuo son cada uno Pasuk Hakolei Yoter Ba Torah, o sea, uno de los versos más fundamentales entre todos los versículos de la Torá. La idea, pues, que estos Korban encierra es que lo espontáneo y lo voluntario es lo más loable en la vida del ser humano. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos relata que Pedro y Juan fueron al templo de Jerusalén a la hora novena. Dice así, Hechos 3:1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena,
la de la oración. Debemos conocer que la hora novena era la hora del sacrificio diario de por la tarde, ¿sí? No tenemos un relato el cual nos hable de la hora del sacrificio de la mañana, pero fuentes extrabíblicas como Flavio Josefo, un historiador contemporáneo, Filón de Alejandría y la Mishnah, que es la recopilación de las enseñanzas oral de la Torá, indican que el sacrificio diario o continuo de la mañana era la hora tercera, 9 a.m. También la Mishnah muestra que el tipo de oraciones que se decían a la hora tercera y la hora novena, estas oraciones se conocen como la plegaria de las 18 bendiciones. Bueno, también conocida como la Amidá, y se enfocan en 4 aspectos: la redención, el perdón de los pecados, la llegada del Mesías y la resurrección de entre los muertos. El esquema de dicha Amidá sería así: la Geulá, la redención, alaba a Dios como el Redentor de Israel. La Selijá, el perdón, se pide a Dios perdón. Birkat David, bendición de David, se pide a Dios que traiga pronto al descendiente de David, el Mesías judío. Jebulot, poderes, reconoce la fuerza y el poder de Dios, en donde se menciona la sanidad y la salud que vienen de Dios y la resurrección de los muertos. Bueno, una vez destruido el segundo templo de Jerusalén y cuando los sacrificios cesaron, la oración sustituirá a los rituales que se celebraban en el Bet Hamidash, en el templo. La Javodat Hamidash, o ceremonial ritual del santuario, será sustituida por Javodat Shebalech, o servicio a Dios con nuestro corazón, sentimiento y mente, lo que quiere decir que el sacrificio continuo, el Korban Tamid, reemplazados por la tefilá u oración de alianza. En otras palabras, la oración tratará de reemplazar por medio de la palabra lo que el ritual de los sacrificios realizaba por medio del acto concreto. Aunque sabemos que probablemente las plegarias de la Amidá de hoy día no sean semejantes a las que hacían los discípulos del primer siglo, sí entendemos que eran hechas a la hora tercera y a la hora novena, es decir, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. ¿Cuál fue el propósito de esos sacrificios? ¿Para qué el pecado del pueblo tenía que ser expiado? Entendemos que para que el Eterno pueda cohabitar con seres humanos pecaminosos, debían estos seguir ciertas conductas, procedimientos y normas impuestos por él mismo. Estos lineamientos pautaban de alguna manera la pureza o limpieza redentora que Dios hace por su pueblo. De lo contrario, cualquiera que pretendiera acercarse a Yahweh sin dicha gracia, moriría, como lo dice Éxodo 30:21 o Éxodo 28:43, y no sería posible dicha relación, la redención. La sangre de este sacrificio continuo se salpicaba diariamente sobre el altar, proporciona un recordatorio constante de la sangre del pacto que Moisés aplicó al altar y al pueblo en el monte Sinaí. Lo pueden leer en Éxodo 24, ya lo leímos y lo estudiamos. Este holocausto revelaba pues que el deseo del Todopoderoso es estar cerca de sus hijos. Pero también recordaba que Él no anhela solamente estar cerca, sino también vivir dentro de cada uno de sus hijos, Israel. Yahweh quiere que su gloria llene al hombre de tal manera que su luz pueda irradiar en este mundo. El anhelo más íntimo del Eterno es habitar en su pueblo, y desde él redimir al mundo. Y para cumplir este deseo tenía que establecer estos sacrificios expiatorios, que servían para cubrir el pecado de manera que el pueblo pudiera acercarse al Altísimo, que es un fuego consumidor. Es decir, nadie puede acercarse al Eterno si no es de esta forma. Yohanan el Bautista, Juan el Bautista, criado en casa sacerdotal y educado a los pies de los esenios, entendía perfectamente el tipo de este holocausto. Por ello, cuando estaba en el río Jordán aplicando bautismo de Teshuvá y vio al Mesías, el arquetipo hizo en su proclamación alusión al holocausto continuo
cuando identificó a Yeshua como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora lo podemos comprender mejor, ¿verdad? Está en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. La respuesta que Juan estaba anunciando revelaba que el Eterno al fin podría estar cerca del pueblo, pues su Cordero había sido entregado en el primer sacrificio, bautismo en el Jordán. Solo habría que esperar el último holocausto, su sacrificio voluntario en la cruz del Calvario. Sabemos que las plegarias obligatorias, la amidá, eran hechas a la hora tercera y la hora novena. Pues bien, curiosamente, la hora tercera y la hora novena fue el período de tiempo que duró la crucifixión de Yeshua. Aquel día 14 del primer mes del calendario hebreo, hace casi 2000 años, los evangelios lo relatan así. En el libro de Marcos 15:25 dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. El libro de Lucas, capítulo 23, del versículo 44 al 46, dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Mateo 1, versículo 21, también dice, pero dice, mientras los judíos hacían la amidá, volviendo para atrás, mientras los judíos hacían la amidá ese día, el Mesías tan esperado y anhelado estaban poniéndose a sí mismos como expiación por los pecados del pueblo, tal como fue anunciado por el ángel Gabriel. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, fíjense cómo está cumpliéndose la palabra profética. Primero el Eterno había dado el libro de Levítico, lo que nosotros conocemos los Moadín, las fiestas de él. Bueno, y aquí se estaba cumpliendo el 14, ¿sí? El 14 del primer mes de calendario, o sea, el 14 de David, casi 2000 años atrás, ¿sí? Esto sucedía, más de 2000 años. Bueno, hoy en día, la idea de un sistema sacrificial seguramente nos parece extraño. Sin embargo, ¿no? Hay comentarios que podemos entender que el concepto del pago o restitución de una manera fácil. Sabemos por la revelación que la paga por el pecado es la muerte, lo dice Romanos 6:23, y que nuestro pecado nos separa de la gloria del Eterno. También sabemos que las Sagradas Escrituras enseñan que todos somos pecadores, que ninguno de nosotros es justo delante de Dios, Romanos 3:23. A causa de nuestro pecado estamos separados de Dios y somos culpables ante Él. Sin embargo, la única esperanza que nosotros tenemos, ¿sí? A ver, un minuto. A causa de nuestro pecado, como le decía, estamos separados de Dios y somos culpables ante Él. Sin embargo, la única esperanza que podríamos tener es que Él nos proveyera un medio para reconciliarnos con Él. Si comprendemos esto, entonces podemos entender cuál es la razón por la que envió a su Hijo a morir en la cruz, en el madero. El Mesías murió para hacer expiación por el pecado y pagar el castigo por los pecados de todos los que creemos en Él y su obra redentora. Realmente es asombroso cómo es profético todo lo que leemos, la Torá es profética y cómo hay cosas que no nos han sido reveladas años atrás, ¿verdad? Toda esta estructura sacrificial fue implantada como una sombra del sacrificio eterno del Mesías Yeshua. Él fue colgado en un madero a las 9 de la mañana y entregó su espíritu a las 3 de la tarde. Su muerte es necesaria para la expiación del pecado en el tabernáculo celestial, para que el cielo pueda bajar a la tierra y el pueblo pueda encontrarse con el Eterno en el tabernáculo celestial. En el espíritu del Mesías, el espíritu humano tiene acceso al tabernáculo celestial. Lo dice Juan 4, 23 al 24.
Aquí hay mucho que decir y a la vez todo esto es difícil de explicar. Las dimensiones y las consecuencias de la muerte expiatoria del Cordero, del Todopoderoso, son inmensas en cuanto a la intimidad espiritual entre el ser humano y el Creador. La muerte y resurrección de Yeshua abrió el camino para el servicio espiritual en el santuario celestial. Todos los que han nacido de nuevo tienen la posibilidad de servir como sacerdotes en el templo celestial. El Mesías es el sumo sacerdote y sus discípulos son los sacerdotes. ¡Wow! Yeshua es el sacrificio continuo, aquel representado por corderos de 1 año de edad que se sacrificaban tanto por la mañana como por la tarde continuamente en el tabernáculo celestial. Hebreos 10:12 dice: pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra del Eterno. Hay muchas cosas que podemos, creo que cada uno recibe, si en su corazón, un mensaje, una revelación o una afirmación sobre algo que podía haber escuchado o podía haber leído. Y entendemos acá que la intimidad con el Eterno por medio del sacrificio del Cordero es mucho más profunda que la intimidad que se produjo en el tabernáculo terrenal. Las palabras no alcanzan para expresar las profundidades y las alturas de este ministerio sacerdotal celestial. Son son de dimensiones infinitas, llenas de cosas inimaginables. Lo dice 1 Corintios 2:9. Entonces, cuando hablamos de que es un libro necesario e importante de leer, de estudiar, de meditar, creo que estamos todos de acuerdo que debe ser así, ¿verdad? Porque fíjense que llegamos al conocimiento, al entendimiento, utilizando o tocando frases que nosotros escuchamos o leímos: hora novena, hora tercera, sacrificio, expiación, cordero, oración, tefilá. Bueno, el Eterno nos da la oportunidad de unir todo eso para tener una revelación y afirmarnos en nuestra fe, en nuestra emuná. La emuná tiene que crecer. Y la emuná, amados, no tiene que ser de ahora, de unos minutos en adelante, mayor que la de ayer, mayor que la que de unos minutos atrás. No porque lo diga yo, sino porque ustedes tienen que recibir a través del Rúa esa emuná, esa fortaleza para seguir adelante, para comprender lo que significa ser hijos del Eterno. Porque Él nos ha dicho que somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Y que nosotros no podemos ser tan malos, tan ignorantes, de desechar tan tremendo llamado santo del Eterno. Y debemos de, porque este mensaje no es quizás solamente para 4 o 5 hermanos que estén ahora escuchando, sino porque hay alguien más que el Eterno va a permitir que esto llegue para que, como hemos orado, desate su vida, restaure su vida, dejar de jugar al creyente tibio, dejar salirse de ese juego nefasto que el enemigo propone, porque muchos caen en eso, en ese juego nefasto y peligroso, la tibieza. Un día estoy, al otro día no estoy. No me quiero consagrar, tengo miedo de consagrarme. Bueno, muchas excusas, ¿no? Pero sabemos que son infundadas o son inoculadas por el enemigo. Pero no echemos la culpa al enemigo solamente, sino que hay como un descuido, hay como un espíritu de incredulidad o un espíritu de rebeldía en algunos que no quieren escuchar. Pero sinceramente, no pretender aprender y entender el sacrificio de Yeshua y no darle realmente el agradecimiento que se merece, no darle la gloria al Eterno por ese plan maravilloso de redención, es muy grave.
es muy grave porque nosotros debemos ser un sacrificio a Alá, como empezamos, ¿no? Hablando en el mensaje, el Corbán Tamid, holocausto perpetuo, porque debemos estar eternamente agradecidos al Eterno. Corbán Tamid. Y no hay tiempo para jugar, no hay tiempo para indecisiones, no hay tiempo para hacer eso. No se tomen estas cosas como las cosas del mundo. No sean de doble ánimo, porque la palabra dice que el hombre es de doble ánimo. Es aquel que empieza algo y no lo termina. O empieza muchas cosas y no termina ninguna. No puedes estar sirviendo al Eterno y sirviendo a otro Señor a la vez. Tenés que tomar una decisión. ¿Sí? Los escuchas deben tomar una decisión. Los que quieren ser, es lindo recepcionar la idea de ser talmidín, de ser discípulos, es lindo que nos digan, sí, somos hijos del Eterno, es lindo glorificarlo, es lindo todo lo que podemos estar haciendo, pero el Eterno quiere otra cosa, sacrificio continuo, Corban Tamid. Y esto es lo que cada uno debe meditar, porque creo que es bastante claro la palabra en cuanto a la importancia, porque no solamente para ustedes, es para el mundo. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es ser luz. Nuestro trabajo es aprender estas cosas, meditarlas y estar preparados para dar testimonio de nuestra fe, para hablarle a otras personas, para llevar a otras personas a al entendimiento de la Torá, al entendimiento de la profecía, del libro profético que es la Torá, el manual de instrucciones del Eterno. Y que dentro de las instrucciones, de ese manual de instrucciones, estaba cómo debían ser los sacrificios y por qué debían ser así. Y luego entendemos por qué, más adelante, en el futuro, ¿sí? Porque primero lo vemos en el libro de Baikra y luego en el futuro lo vemos cumplido con la venida de Yeshua. Maravilloso. Y si vimos cumplido, lo vemos ahora en los libros, tenemos que pensar que esto también va a pasar en el futuro. Que en el futuro, la era mesiánica, de la cual nosotros predicamos y hablamos, también va a pasar. Pero tienen que entender que si no comprenden, si no se comprometen con el Eterno, no van a estar allí. Y eso es lo triste. Eso es lo triste. Porque el Eterno está llamando, da una oportunidad, es un Dios de segundas oportunidades. Y debemos tomar las cosas seriamente. Esto no es para... Cuando era niño pensaba como niño, pero ahora que eres hombre debes pensar como hombre. No, no se aceptan esas excusas. Está hablando claro y contundentemente a través de la Torá. Habla una y otra vez. Fíjense que la para allá se acentúa y nuestro trabajo como roe, como maestros, como ustedes quieran llamarnos, pero el Eterno hace eso, es hacer puntualizar en cada parte de la para allá que nos compete a nosotros, dar entendimiento de ese libro y qué nos compete a nosotros, a cada uno de nosotros. Si nadie se haga el distraído, nadie diga esto no es para mí, porque si sos hijo del Eterno, eres parte de la nación santa, eres parte del pueblo elegido, nación elegida, eres parte de el real sacerdocio. Y para ser un sacerdote debes cumplir. Es lindo el título, pero debes cumplir, debes hacer, debes comprometerte, debes servir solamente a Él. ¿Sí? Cumple su Shabbat, cumple sus fiestas, cumple con el Eterno todo lo que te pide, con sus ofrendas, con sus diezmos, de la manera que Él lo dice. No como les parece a ustedes, no es como nos parece a nosotros, sino como Él lo pidió. Fíjense que el detalle de cómo tenían que ser los sacrificios no era menor, era porque debía ser así. Y fíjense que dos motivos señalé. Esto era necesario para que se asegure la presencia del Eterno constantemente en el pueblo de Israel. ¿Qué significa la presencia del Eterno en nuestras vidas? ¿Cuánto de nosotros queremos estar seguros que la presencia del Eterno está con nosotros? Bueno, esto no era válido, no iba a suceder si no se cumplían esos sacrificios. La importancia, ¿sí? La obediencia de los sacerdotes, la obediencia de sus hombres, de esa obediencia dependía que eso sucediera.
Y ustedes tienen que tomar la misma posta, obediencia, para que esto suceda en sus casas, para que en sus casas esté la presencia del Eterno. Nadie se escape, nadie se apoye sobre que lo hace la esposa, que lo hace el esposo, que lo hace el hijo, entonces va a recibir, que me va a salpicar bendición. No, todos tienen que tomar esto en serio, porque es para cada uno. Y el otro punto dice que de esto dependía la salud integral de Israel. O sea, presencia del Eterno y salud. Miren si no era importante el trabajo que hacían los sacerdotes. Ya no hay más sacrificio, ahora es tefilá, obediencia, emuná, estudio de Torá, cumplir con lo que dice el Eterno, ser luz, ser la sal de la tierra. Y eso es todo el trabajo que tenemos que hacer nosotros. No nos hagamos los desentendidos. Tomemos en cuenta esto. No digamos, sí, mañana lo voy a hacer, mañana empiezo, como las dietas, mañana empiezo y no me va a parar nadie. No, es ahora. Es ahora. ¿Qué es más importante? El mañana solamente te lo puede asegurar el Eterno. El Eterno es el que da, el Eterno es el que quita, el Eterno es el que espera que sus talmidín hagan lo que Yeshua les mandó que hicieran. Ir por todo el mundo y hacer talmidín y bautizarlos en mi nombre. Y eso es lo que estamos haciendo. Ese es el trabajo. Sacrificio continuo. Korban Tamid. Nosotros debemos ser el sacrificio continuo. No nos debemos olvidar. Todos los días. Todos los días. Ah, no, pero me olvidé. Ah, no, pero salí apurado porque tenía que ir a trabajar. Ah, no, porque vino visita. No, todos los días. Todos los días debemos hacerlo. Si el sacerdote no hacía esto, si el sacerdote no cumplía con su parte, no estaba la presencia del Eterno con Israel. Si el sacerdote erraba, no cumplía y no estaba cumpliendo con su parte, no había salud integral en Israel. Amén. Y esto lo debemos considerar. Creo que es bastante claro, ¿sí? Y creo que esto debe ser, ¿sí? un baño de gloria sobre todos ustedes, de ser elegidos para que hagan ese trabajo. Ser elegidos. No se trata solamente de hacer las cosas que nos gustan a nosotros, sino debemos hacer primero lo que al Eterno le agrada. ¿Estamos de acuerdo? Es como ir al templo, es como ir a la congregación y ver que mirar para el otro lado cuando se necesita ayuda en algo. No estar atento a la necesidad que tenga en ese momento, quien esté dirigiendo, quien esté ministrando. Mirar para otro lado y que otro lo haga. No, no hagas eso, yo no lo recomiendo. Al buen entendedor, pocas palabras. Amén. Amados, hasta aquí. Luego veremos la importancia también, lo que estos hombres también tenían que hacer, ¿no? Y porque no era fácil su vida. Porque de eso se trata. También debemos comprender eso. No era fácil sus vidas. No era, y esto es lo que nosotros de alguna forma vemos reflejado en nuestro trabajo, en cumplir con el Eterno, ¿sí? Y no es fácil porque el sacerdote también era una persona, es un ser humano. Hoy los roes, los profetas, los pastores, son seres humanos que están ahí también de sufrir determinadas situaciones. Y eso también lo vamos a ver. ¿Cuál es el carácter? Porque debe tener un carácter, un servidor, el Eterno tiene que tener un carácter, pero no es ese carácter que estamos acostumbrados a hablar. Porque ese carácter del cual estamos acostumbrados a hablar es terrenal y diabólico. Eso tiene que morir, no es ya más, no es válido. No delante del Eterno. Úsenlo de excusa para los demás en este mundo, úsenlo de excusa como quieran ustedes, miéntanse a ustedes mismos. Pero estando Yeshua en nuestra vida y diciendo que somos una nueva criatura, ya no puede. Acá no es más el carácter que nosotros tenemos, no es eso de lo que estoy hablando, sino
de las condiciones, de los requisitos que debe tener un talmidín de Yeshua para hacer estas cosas y hacerlas en victoria y estar gozoso en hacerlas, ¿sí? Porque tiene una responsabilidad que cumplir. Muchos de ustedes cumplen responsabilidades, muchos de ustedes hacen un trabajo porque se les paga. Bueno, ¿cuánto más al Eterno, que es el dueño de todo? Tienen que considerarlo, tienen que realmente considerar lo que el Eterno nos está entregando. Y ya nos entregó a Yeshua. Yeshua se entregó como sacrificio corbán, él mismo. Él pagó por la culpa y se hizo culpa, se hizo pecado. Y nosotros tuvimos que estar ahí. Ahora, en este tiempo, nueva oportunidad de restauración, debemos ser serios, debemos ser consecuentes y debemos ser agradecidos. Nadie en las filas de las congregaciones del Eterno puede tener otro sentido, porque sería realmente innombrable su actitud, ¿sí? Así que esto es para despertar, esto es para afirmarse en la fe, esto es para meditar, esto es para comenzar a hacer, ¿sí? No es para llorar sobre la leche derramada, no es para, no es, ni se les ocurra pedirle al Eterno, resolveme esto primero y yo después trabajo para ti. No hagan eso, porque primero es el Eterno. Lo demás viene como añadidura. Dice la palabra, primero buscad el reino del Eterno, lo demás vendrá como añadidura. Sean sabios, sean inteligentes, ¿sí? No se les ocurra hacer eso con el Eterno. No provoquen la ira del Eterno. Que el Eterno, todo lo que Él ha dado, también lo va a quitar. Muchos que ya no están, vinieron, pidieron por trabajo, vinieron, pidieron por prosperidad, vinieron pidiendo por enfermedad. El Eterno les cumplió y luego ellos creyeron que se robaron una bendición. Ellos creyeron que ya se podían retirar y no era necesario ni congregarse ni seguir rechazando el nombre de Yeshua. No, yo no voy a creer en eso, yo lo conozco como Jesús y como Jesús será. No, la Torá no la entiendo. Y bueno, y así, deslizándose, porque en realidad había un corazón ya oscuro, un corazón determinado a no seguir al Eterno, sino que fue una excusa. Bueno, muchos se deslizaron, a tal punto que ya no están más. Y esas familias fueron desintegradas, pero no porque el Eterno no quiso. Fueron desintegradas por la dureza de sus corazones, por la maldad, por la falta de empatía, por la falta de amor al Eterno, por la falta de obediencia, de sujeción al Eterno. Entonces, debemos ser inteligentes, debemos ser amorosos, obedientes con el Padre y hacer las cosas, aprender a hacer las cosas con amor. Con amor, eso se logra mientras va pasando el tiempo. Esto es bueno y hacerlo porque el Eterno dice que es bueno. No lo entiendo. Bueno, no importa. Hacerlo igual porque es bueno para el Eterno. Todo lo que el Eterno dice es bueno. ¿Ok? Entonces sí, sigo para adelante. En la para allá que viene, el año que viene, lo voy a entender. Y ese es el espíritu. No decir, pararse como un niño, hacer un berrinche y decir, no entiendo nada, dejo todo y no me congrego más. No, tienen que seguir para adelante, porque el Eterno nos prueba. El Eterno también nos prueba. No menosprecien al Eterno, no menosprecien las profecías, no menosprecien la palabra del Eterno. Y no menosprecien al Eterno, porque Él es el Creador. Él sabe lo que estamos pensando. No le podemos mentir. Así que, amados, esta palabra le damos gloria al Eterno. ¿Estamos de acuerdo? Le damos gloria al Eterno por esta palabra. Le damos gloria. Le damos las gracias porque Él nos habla así, amablemente. Le damos gracias porque nos instruye. Y somos elegidos nosotros. Porque fuimos elegidos nosotros. Porque ustedes están escuchando esta palabra. La están escuchando ahora y quizás más tarde. Porque ustedes la escuchan porque era necesario que la escuchen. No es casualidad. Entonces damos la gloria al Padre por esta palabra. Que el Eterno realmente esté resplandeciendo su rostro sobre ustedes. Si esto es de bendición, compártalo con aquellos que ustedes crean que necesitan ser instruidos. Pero estén atentos, porque no solamente lo que tienen que escuchar. Ustedes tienen que tomar en cuenta, ustedes tienen que estudiar, ustedes tienen que dar fe, o dar cuenta de su fe.
para lo cual tienen que estudiar, para lo cual tienen que leer, para lo cual tienen que ocuparse, para lo cual tienen que priorizar, para lo cual la agenda de sus vidas tiene que rondar alrededor de la agenda del Eterno. Ya lo dijimos y lo vuelvo a repetir. Amén. Si es bendición, no es tomar, escuchar esto que está bueno, no. Ustedes tienen que entender para dar, con sus palabras, ser testimonio de esto que estamos hablando. ¿Sí? Como así también a todos aquellos que vayan a llegar a esta palabra, si es de bendición este ministerio, le rogamos al Eterno que toque sus corazones, porque Él ama al dador alegre, para que puedan contribuir con este ministerio a través de sus ofrendas, de sus diezmos, de sus contribuciones. En tantas cosas contribuye hoy el hombre, sí, virtualmente, sin saber. ¿Cuánto más para que la palabra del Eterno se expanda? ¿Cuánto más? ¿Sí? ¿Cuánto más para que la palabra del Eterno realmente llegue a muchas más personas? Para que tengamos todo lo necesario para seguir creciendo, lo necesario que aún nos falta tener para llegar con mayor perfección, de una manera mejor y con otros elementos que todavía necesitamos para el mantenimiento del ministerio. Porque esa es su parte, porque el Eterno ama al dador alegre, porque todo esto, sí, el obrero es digno de su salario, nosotros somos obreros del Eterno y el salario viene de ustedes, de los corazones que son, ¿qué? Generosos y bondadosos. Sean generosos porque han sido tocados por el Eterno. Que el Eterno resplandezca su rostro sobre ustedes, que el Eterno tenga misericordia de ustedes, que el Eterno tenga piedad de sus vidas, que el Eterno les esté concediendo su shalom y los esté abrazando, ¿sí? Con ese talid maravilloso, ¿sí? Que les conceda su paz, que solamente Él puede dar. Que tengan muy buenos días. Shalom. Gracias. Toda Rabá.